a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción. Bandmade, la canción No God. Así que la canción que llevamos hoy es muy tema de dioses, Al final. Sí, sí. Yo, no lo hacemos a propósito, Pero Sin Dios, esta sin Dios. La de antes, mi Dios ha muerto. sí, sí, madre mía. En fin, y entramos en Navidad. En diciembre. Vaya, no me lo recuerdes. ¿No te gusta la Navidad? No. ¿Eres el Grinch? Sí, eres un poco Grinch. Sí, sí. No pasa nada. Hay O sea que que... no sé poner la cara de... Lo diré. De Jim Carrey, De Jim Carrey, efectivamente. que por cierto, Que decía, no, es maquillaje. sí, Las sí, y narices. se lo hizo un periodista en el momento, ¿sabes? Sí, sí. Sí, y se quedó. Dice, ¿crees que...? Y le puso la cara. Y dice, "Hostia". Sí, es como lo que hace con los ojos también el actor de Pennywise, el nuevo, Se que vi lo las hace. cargas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que Que es se para el ojo ahí. que de hecho se lo pidió hacer el director, se lo No, hizo delante, no. ¿no? ¿Quién fue el que se lo pidió? Era uno de los actores de la segunda, el de las gafas. Ah, y salió corriendo. Que decía, no, pues ha quedado bien el efecto ese del ojo ahí. Dice, ¿cuál este? Y se lo hizo y se pegó un susto y salió por... Sí, sí, salió corriendo. Me encantó. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para No se nos va la avisarte olla. de las reacciones. Bueno, se nos puede ir la olla en cualquier momento. Yo creo que ya nos conocen y sabe que esto se nos puede ir, pero muy fuerte. Amigos, a disfrutar, Bandmate. Uf, ¿qué comienzo? Últimamente la batería de Akane me retumba, ¿eh? Está... Se lo está pasando bien en esta, ¿eh? Totalmente, totalmente. Mira, hay varias cosas que me han dejado impresionado porque creo que esta canción es muy técnica. em, la cantidad de cosas diferentes que estaba haciendo Kanami y después a la vez que por el otro lado estaba Misa haciendo una especie de walking, bueno, no walking bass, pero el estilo de hard rock, ¿vale? Pero estaba todo el tiempo ahí haciendo una línea, virguerías y virguerías con el bajo y tal, pero sin parar, ¿vale? Digo, ¿qué demonios está haciendo Misa por ese lado? Sí, aquí ibas a decir Walking. Sí, no. No, hombre, que es un estilo a la hora de tocar el bajo, pero muy rápido y haciendo un montón de líneas, ¿no? De cositas diferentes, con sus slides característicos que siempre los mete. Saiki,
qué control tiene últimamente, qué potencia de voz, qué confianza. Yo creo que la palabra es confianza, ¿vale? Sí, Qué buen sonido tienen en directo. Y se nota cuando están a gusto, están todas súper cómodas. em, También con la sonrisa en la cara. muy desenvuelta Miku también, cantando fenomenal. Pero claro, lo que más me ha llamado la atención en este comienzo ha sido la batería tan poderosa de Akane que de verdad, es que me retumba en la cabeza. Si tienes un buen sonido, dices tú, ¡buf! Madre de Dios, cómo le está pegando. Es de las que no ganan para parches de batería porque se los carga a todos. Tenemos Y que sí. fabricar los que te digo yo. No. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y me parece que los patrones rítmicos que está haciendo tanto Miku a la guitarra rítmica como digamos a la solista de Kanami están súper bien. Está haciendo como fraseos con escala menor a base de arpegios y tal. No es que sea súper rápido, no busca hacer 1000 notas por segundo, sino pero que todo lo que hace lo hace con mucho carácter, con mucha intencionalidad. Em, Y muy bien. yo hay veces que la veo por el escenario y me recuerda a Santana, tío. No, yo sé que le gusta a ella, pero que tiene poses y tiene cosas que digo yo, ostras. Eh, Lo ha mamado de pequeño a la veo, Santana, la veo desde pequeña. con la guitarra muy agresiva, muy así cortante. Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Em, estoy buscando una manera de decir lo que he visto bueno, he sentido a nivel auditivo con Misa. Claro, pues no es un blues, no se puede decir walking bass, no sé si llamarle walking cromático oscuro. En fin, así que bueno, muy bien, muy estupendo. Claro, la batería de Akane cuando empieza ahí a redoblar con la caja y tal, me recuerda incluso a los tiempos clásicos de las baterías Transmetal cuando tocaban con la caja y daba ese aire militar, ¿sabes? Decir, Sí. uff, le está pegando, pero súper fuerte. Hay un redoble corto. Vale, muy bien, me gusta mucho. Le doy un poquito para atrás y continuamos. 雨が覚めて気がつけば夜止まらない針なぜ私とば確率が何哲学的もない不安中リズムに乗り込み舞うがまま追う天まで登れば次ハリハリにシュシュシュ不要な手を取り立てくりましな Smash it up, your body, best the world. That's how good you can do it out there. You are pretty, you play with mine. I'm about you, the same as you want to make. Want to see how hard it is. 振り返る時に涙が流れるんだよ。楽しんだものたちどこでも行ける。私の感情を今何がそばにか知らないよ君とこうして全て壊れてゆく Get down I believe the story, I still believe that 頭だいぶはきっと愛し続けて夢の先まで Bueno, ahora que están cantando esta parte, creo que es pertinente hablar de la letra, porque la veo muy expresiva y tal, ¿no? Es decir, gesticulando mucho a la hora de cantar.
Y claro, la letra habla de el rechazo a depender de fuerzas ajenas. em, También cuando dicen no God, yo creo que no se refiere a Dios. Em, dice, es como romper mm, con la fe ciega en algo que nunca te ayudó al fin y al cabo, ¿no? Así que bueno, es una autoafirmación de la propia identidad y bueno, creer en el propio esfuerzo para sacarte de los problemas, ¿no? No esperar a que alguien, en el sentido de que no esperar a que alguien te salve, en plan una divinidad te salve. Alguien invisible que... Sí, esto Ya lo he dicho yo varias veces que yo solo creo en algo invisible y que funciona. El wifi. Yo, por mucho que rezo a Dios, no me oye. Así que bueno, yo soy pro wifi. sí, sí, bueno, tú sabes que la tecnología, el Bluetooth, el Wi-Fi y todo ese tipo de tecnologías se pudieron desarrollar gracias a una actriz de Hollywood, ¿no? Lo sabes, ¿no? Ah, pues no lo sabía. Vale. Eddie Lamar, ¿te suena? Pues Ahora mismo no. bueno, es de la época muy clásica, lo que nadie sabe, o muy poca gente sabe, que era una brillante científica y que gracias a ella, pues, se pudo desarrollar esa tecnología. Lamentablemente para ella, la pena que ella tenía es que lo primero que hicieron con esa tecnología es de uso militar, ¿vale? Para guiado de misiles Sí, claro, claro. y cosas así, pero bueno, también salieron cosas buenas como el Bluetooth, el Wi-Fi y ese tipo de comunicaciones inalámbricas. El wifi o el wifi, como... Wi-Fi, bueno, sí, es que en España se le dice Wi-Fi. Nada, aquí lo leemos, Claro, cada uno en su país pues pronuncia fonéticamente lo decimos tal y como nos suena a nosotros. efectivamente. Por eso cuando pronunciamos alguna palabra en japonés nos resulta más cómodo a los españoles que a otro tipo de idiomas porque para nosotros es tal cual lo leemos. Efectivamente. No tenemos que esforzarnos en pronunciar el japonés. Bueno, con pequeñas puntualizaciones, es tal cual lo podemos leer. Bueno, pues lo dicho. Ese es el mensaje de la letra. Y bueno, retomando las voces, ¿no? Tanto de Saiki como de Miku. Yo alucino con Miku. Miku es genial. Aparte Eh, de cantando, ya se atreve a saltar mientras toca la guitarra sin perder Eso notas. ya es nivel pro. Ya está acercándose al final boss. Sí, sí, ya está a punto de pasarse el juego. Em, Está guay Miku porque su voz aporta el contraste, es una voz más brillante, tiene otro color distinto que se complementa muy bien con Saiki, ¿no? Em, Saiki es más fuerza emocional, tiene un timbre un poquito más oscuro, tiene un poquito de más contención. Por momentos es más agresiva, ¿vale? Miku es más suave, ¿no? A la hora de cantar, tiene otro estilo diferente, em, pero está muy bien porque se complementan y armonizan estupendísimamente. Además, de verdad. Ujú. En cuanto a la producción, bueno, pues la guitarra de Kanami me gusta mucho con esa compresión que tiene, la batería, como a mí me gusta, seca, sin rever excesivo, ¿vale? No estamos ya en los 90 en la que la batería tenía un rever que tiraba para atrás, ¿no? Em, la voz de Saiki muy bien, tal como es, sin efectos, y el bajo me ha vuelto loco. Este Buah, bajo el bajo. está currado al máximo, mira, ya no tiene ni pintura por el lacado, ahí ya está muriendo, ¿vale? Menudo solo que se ha marcado aquí la moza. Sí, 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 sí. Bueno, cuando ves un bajo de estos, tocado por una profesional como Miku, dices tú, ¡buah! Esta tiene que ser ya como Como decimos, misa.
Eso, que has dicho Miku. no, porque estaba pensando en que Misa también se ha pasado el juego. Por eso Sí, bueno, la misa ya es la final boss. es increíble, es de las bajistas que más me gusta, Misa. Vamos a, bueno, yo creo que merecería la pena retomar desde el tema del solo del bajo. Catch up! I believe the story, I still believe that I don't even like it. I should to get there, you man, a sakura. The world continues 目そらさないね愚かでもこれも嘘じゃないあなたの声だから振り返る日々が流れる時間を進めてどこまでも行けるあなたの感情を今何色染まるか見せてよ耳くぬいたら全て貫いて We have got to win! Fenomenal. Por cierto, me encanta siempre, me fijo en el estilo tan chulo que tiene a la hora de vestir, porque hablábamos de Misa, que lo que lleva me parece que es parecido a un hakama, que es esos pantalones anchos que cuando junta las piernas parece que lleva una falda, pero no es una falda, es un pantalón, ¿vale? Que también lo lleva Mayu muchas veces cantando en Sí, alguna sí. canción, ¿vale? Me encanta la estética de, no sé si es un hakama o es algo parecido, pero me flipa la estética. De hecho, se ve que han vuelto a evolucionar, veo diferente a Miku con la ropa, un estilo ligeramente distinto. Así que bueno, ya cada una tomó rumbos diferentes, cada uno tiene su propio estilo Su dentro propio de, estilo, sí, sí. efectivamente, no es como al principio que todas iban más o menos muy en la línea de las mates, pero ahora siguen respetando, digamos, el origen, pero cada una a su forma y a su estilo. ¿Qué sonido tan increíble están sacando ya en la actualidad, eh? Es, es alucinante. Lo de Kanami, Buah, vaya solo, ¿eh? y no ha sido muy extenso, pero es que es increíble. No, pero bueno, es decir, muchas veces lo breve Sí, sí, y no. bueno, Dos veces bueno, sí, sí. efectivamente, muy bien. Me parece increíble. Bueno, recordando el documental ese que vimos, que bueno, no sabíamos que tenía tanta influencia en la composición Kanami, pues bueno, pues hay que, Sí. hay que tenerlo en cuenta también. Fenomenal. Bueno, pues nos ha encantado, en definitiva, gracias Alexi por patrocinar la reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos. Bueno, pues tenemos el tema del Patreon, tenemos el tema de los miembros del canal. Los miembros hay dos niveles. En el primero ven las reacciones antes de tiempo. En el 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a Hagane con un vídeo muy reciente que han sacado. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis,
Os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.